Hey chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial, de verdad. Os deseo un gran día, un día maravilloso. La verdad que hace un día espectacular. Y la verdad que solamente quería hablar hoy de todo el proceso que tuve yo desde que era pequeño, todo lo que básicamente tuve que pasar en mi infancia, todo lo que me causó inseguridad, lo que me causó miedo, lo que me causó no ser yo mismo por temor. Y gracias a eso, sin querer, yo me acuerdo que, bueno, yo soy de Latinoamérica, vengo de Colombia. Yo recuerdo que sin querer en la cultura siempre nos enseñan a ser cristianos, todo esto, pero resulta que yo al venir a España, gracias a que yo estaba viviendo muchas cosas en Colombia desde que era muy chiquito, creo que con 4 o 5 años, yo me acuerdo que tomé una decisión en la que como mi cultura siempre nos criaron así, de rezar, de todo esto, yo era muy creyente, de la verdad. Pero ¿qué pasó? Me acuerdo que llegó un punto en el que dejé de creer por circunstancias de la vida, que es lo que voy a hablar un poquito aquí, y dejé de luego me vine aquí a España y a día de hoy soy creyente, pero de una manera diferente, que eso es de lo que voy a hablar ahora. Así que nada, si estás abierto a esta información de todo lo que voy a decir, espero que te ayude porque esto es principalmente por si te sientes identificado en estas partes, porque quiero ayudarte, porque seguramente no te hayas sentido comprendido, porque sé que hay muchas personas allá afuera que han pasado por lo mismo que yo, que se han sentido solas y básicamente yo hago todo esto siempre, todos mis videos siempre es para ayudaros, para que alguna persona pueda sentir identificada y se pueda ayudar a sí misma. Así que vamos a ello. Y todo empezó, digamos que desde que nací. Yo me acuerdo que mi familia era muy humilde, mi familia era muy buena, la verdad. Siempre estaba mi padre y mi madre. Yo me crié en Colombia, en Cali. Y recuerdo que desde los 8, 9, 10 años o así, pues al final al cabo mis padres están viviendo juntos, todo. Tenía un hermano mayor y el hermano mayor pues básicamente es el responsable que se quedaba a cargo de mí. Pero, ¿qué pasaba? Yo me acuerdo que como era mi hermano mayor, pues a veces pues teníamos peleas, lo típico que te peleas con tu hermano pequeño, tu hermano mayor, que ay, tienes que hacer un favor, tienes que hacerle lo otro. Y yo me acuerdo que sin querer pues mi hermano era una persona que siempre me tenía que decir como haz esto y si no lo haces pues o te castigo o nos peleábamos y todo esto, ¿no? Y la verdad que eso era algo que yo desde pequeñito siempre lo odié. Yo me acuerdo que siempre como que lo maldecía, pero era por mi enfado, porque a mí me ponía muy triste el hecho de que él tenía más fuerza, el hecho que era mayor y yo no quería hacer esas cosas que hacía él, pero él era el mayor y era el que mandaba. ¿Qué pasa con eso? Yo me acuerdo que justo al hacer todas estas cosas, mis padres no estaban en casa, mis padres también pues se estaban pasando una racha en la que se iban a divorciar, aunque todo eso nosotros no lo sabíamos porque éramos muy pequeños y seguramente nos querían proteger. Y yo me acuerdo que al vivir todo eso, esa inseguridad, ese miedo de todo el rato pasar eso, de esas peleas, esos problemas, y todo el rato pues yo ver que mi hermano pues como al ser muy mayor se aprovechaba de mí, yo me acuerdo que llegó un punto en el que yo lo maldecía, yo lo odiaba. Y sin querer, yo como era muy creyente, yo me acuerdo que todas las noches me acostaba a dormir y rezaba. Y le pedía, pues digamos que a Dios, ¿no? Le pedía que por favor pudiera evitar esos problemas con mi hermano, pudiera evitar el que no nos pegáramos, podía evitar de que él fuera una mejor persona, de que me comprendiera todo esto. Hasta que llegó el punto en el que yo de tanto pedir, yo de tanto hacer algo para que eso deje de pasar, dejé de creer. Fue como que vale, llevo mucho tiempo haciendo esto, haciendo lo otro, rezando, pidiendo, y no veo que esto cambie. Así que voy a dejar de creer en ti si esto no sigue sucediendo. ¿Qué pasó? Llegué al punto en que dejé de creer, es donde me volví como ateo y nunca creí en nada, simplemente creí en mí mismo, creí que yo era lo único que existía, creía que yo era lo único importante en este mundo. Empecé a comportarme muy distinto a mi familia, o sea, no me importaba para nada mi familia, siempre se los decía que solamente el único era yo, que solamente era yo el que podía hacer todo, solamente era yo el importante, que me daba igual ellos. Y yo empecé a ser muy distante, no empecé a hablar ni con ellos, los trataba mal, todo esto. Y recuerdo que nunca, no me importaban, en serio, no me importaba nada. Y recuerdo que así fue hasta que yo ya tenía ya 18 20 años. Bueno, estoy hablando ahora que tengo 24, imagínate, estuve ya toda mi adolescencia y todo eso ya creyendo en mí, siendo el único responsable de mi vida y todo.
que en parte es la realidad, tú eres el único responsable en este mundo, pero tú tienes que amar a tus padres, quieras o no, porque te han dado la vida y por eso tú estás aquí. Así que siempre tienes que estar agradecido, ¿no? Al igual que toda tu familia. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo me acuerdo que ya llegando al punto, yo fui creciendo con mi hermano, acabamos aquí en España, vino, o sea, mis padres ya se habían divorciado, mi madre vino aquí a España primero, creo que por temas de trabajo, no lo sé, o por tener una vida mejor, y luego venimos mi padre, yo y mi hermano. Cuando viajamos ya pues estábamos criándonos aquí, seguíamos teniendo otras las mismas peleas, eso fue toda mi adolescencia y desde chiquito fue así. Imaginaros la carga que tenía yo y el enfado y el rencor que tenía hacia mi hermano, que eso es muy malo tener rencor. Y recuerdo que todo eso fue cuando ya llegamos aquí a España y ya mis padres y mi madre se reunieron, todo esto, y ahí ya es la verdad, ahí ya me acuerdo que ellos ya estaban hablando o no se les veía tan juntos. Yo como era muy pequeño no lo sabía y recuerdo que ya llegó el punto en que ya se divorciaron, mi padre acabó yéndose a Barcelona y mi madre acabó viviendo en La Rioja, en Calahorra. ¿Qué quiere decir con esto? Yo al ver todas estas cosas que pasan, yo no entendía nada, yo cada vez pues me importaba menos todo, me importaba también que al pelear otra vez con mi hermano seguía todo lo mismo. Y yo era un punto en el que ya lo odiaba, peleaba muchísimo, o sea, era un odio. Imagínate vivir con tu hermano siempre en casa, siempre estarte peleando años tras años, hacerle caso a él, todo esto. Yo vivía como, por así decirlo, es como que si fuera un sirviente o algo así, ¿no? Pero teniendo en cuenta de que esto es algo que tú si quieres tú vas a pasar por esto siendo el menor o incluso es al revés, pero tienes que entender algo muy importante aquí, que tú tienes que perdonarlo y es algo que yo nunca lo perdonaba y yo le decía muchas cosas feas en la cara, como ojalá te pase esto, tal, todas estas cosas. Y hasta un punto en el que yo me acuerdo que ya éramos grandes, teníamos 20 años, nos reunimos en una mesa porque tuvimos una pelea, mi madre, mi hermano, yo, incluso estaba mi hermana también. Y recuerdo que en esa mesa nosotros nos reunimos y ahí es donde entendí el porqué de mi hermano, el porqué tantos años llevaba con ese odio. Y recuerdo que mi hermano, sin querer, al pelearnos, él en vez de decir, vale, lo siento, tal, ha pasado esto, yo me acuerdo que yo tenía esa rabia hacia él y él fue él lo que dijo fue, habló a mi hermana, a mi madre y le dijo, yo no quiero que, o sea, yo tengo rabia porque siempre has estado consintiendo a mi hermano pequeño, siempre le has permitido esto, siempre le has permitido lo otro, que a él no le decías esto, a él no le decías lo otro. ¿Qué entendí yo con eso ahora? Que lo puedo entender todo. Bueno, no voy a decir que tengo la verdad absoluta, sino que entiendo antes, o sea, tengo más desarrollo que antes. Es que mi hermano sin querer, a mi madre y mi padre ver eso de mi hermano, que yo era el pequeño, que tal, que lo podían consentir o querer más, él sentía esa rabia porque a él no le hicieron eso y a mí sí. ¿Qué pasa? Sin querer se crea ese odio hacia tu hermano pequeño y ahí es donde vienen esos problemas de por qué te trata así tu hermano, de por qué te está haciendo esto y por qué te está haciendo lo otro. Él lo hace inconscientemente porque en realidad tu hermano te va a querer. Porque yo he sido consciente de que mi hermano ha dado todo por mí y yo estoy muy agradecido con él y lo perdono. Yo me acuerdo que yo le hablé y le dije que lo perdonaba y que lo amaba. ¿Por qué? Porque entendía el porqué de todo eso. No es su culpa, ni la culpa de mis padres, es algo que tuvo que suceder. Y yo estoy agradecido por eso porque gracias a lo que me pasó, yo fui una persona muy fuerte y me hice una persona fuerte. ¿Por qué? Porque entendí que él simplemente quería tener más amor, quería tener más libertad por mis padres, pero hay que entender que tus padres también tienen su vida, también estar en el divorcio y todo esto, y sin querer se pueden mezclar esas cosas. Así que yo entendía que el único responsable que se hizo a cargo mío era mi hermano también. Y era como mi padre, porque él era el que me enseñaba todo y yo le copiaba todo a mi hermano mayor. ¿Qué pasa? Que yo entendí eso, la rabia que él tenía hacia mí, todo eso. Y yo me acuerdo que lo perdoné porque yo era muchísima la carga que yo tenía, demasiada, hacia mi hermano. Y yo sabía que eso no me dejaba avanzar y no me dejaba ser libre. Llegó un punto de tantos años, imaginaros tantos años lleno de rencor, lleno de rabia, que yo intenté mucho separarme de él. Me fui a Barcelona una vez, me devolví, pero me fui porque era él el que no me dejaba vivir. Y me acuerdo que mi hermano esa vez cuando volví después de un año casi, él lloró, me contó la verdad que él había llorado porque me había alejado de él, que le dolía que su hermano de toda la vida pequeño se le fuera de su lado. Y eso a mí me partió el corazón también, aunque yo no soy una persona que lo demuestre, pero yo no sabía que mi hermano
tenía sentimientos hacia mí, ni que me quería, ni nada. Yo siempre pensaba que él me odiaba y me detestaba. Pero cuando empecé a entender ciertas partes, yo dije, vaya, es increíble cómo pasa todo. Pero no lo entiendes en ese momento, no entiendes nada. Tienes que reflexionar y pensar cada parte de tu vida que te ha sucedido. Y por eso yo estoy muy agradecido porque mi hermano me ha hecho una persona muy fuerte. Cuando tenía problemas en el instituto por bullying, por todas esas cosas, él era el primero que me defendía, el primero que estaba en la puerta del instituto para pegarle a la persona que se había metido conmigo. O sea, él me enseñó a ser fuerte, la verdad. Y, y gracias a eso, o sea, él era una persona muy lanzada, ¿sabes? No le tenía miedo a nada ni vergüenza. Y yo sin querer, pues eso lo aprendí a él. Así que yo lo agradezco mucho, todo lo que me ha enseñado a él. Y yo lo amo y lo sigo queriendo. Y querer lo mejor para él. Y así hasta el punto de que yo acabé yéndome donde él, me vine aquí a Barcelona, porque ya por otras partes y otras situaciones de mi vida, yo sabía que yo no podía convivir con él porque él tenía un pensamiento, yo tenía otro. Yo quería hacer mi emprendimiento, él quería pues estar ahí en el pueblo porque era lo que él quería, su hogar, todo, crear una casa. Así que lo primero que tienes que aprender es que no puedes apegarte a tu familia para nada. Todos tenéis una vida diferente, todos tenéis un propósito, al igual que tu hermano, tu padre o tu madre, ellos tienen su vida. No, de ti no depende quedarte en esa vida y quedarte bajo sus normas, bajo su estilo de vida, porque si no te vas a condenar a ti a vivir eso. Si tú tienes un pensamiento algo fuerte, si tú quieres perseguir tus sueños, quieres vivir solo, hazlo. Coge el camino para hacer eso, las ganas, la fuerza para hacerlo. Como hice yo me quedé viviendo con mi hermano. Mi madre ya se fue consiguió un nuevo marido, todo se fue con él a vivir a Francia. Mi hermana también se consiguió un marido y se fue a vivir a Santander. No sé si estoy bien, en Santander o así. Y mi hermano me quedé yo con él. ¿Qué pasa? Al estar juntos pues seguían los problemas, algunos roces. Y yo ya quería otro estilo de vida porque nosotros queríamos prosperar, todo eso. Pero yo, como había ido a Estados Unidos, tenía la experiencia de montar negocios y tal. Y yo veía que él no me entendía mucho, o sin querer lo hablaba con él. Y él, como no tenía el mismo pensamiento que yo, él me decía, no, es que es muy difícil, es que no puedes hacer esto, es que hay que pedirse un préstamo. Y yo en mi cabeza, como había tenido la experiencia, dije, no, yo sé que lo voy a hacer como sea. Y si no lo hago aquí en España, o me voy a Miami otra vez y lo hago. Porque yo quería tener ese estilo de vida. Y yo veía que él no me entendía, así que yo cogí y dije, hermano, yo me voy para Barcelona, no sé tú si te quieres quedar aquí, pero yo me voy sin ti o contigo sin ti. Y fue así la decisión. Yo no tenía el que él no quería que yo me fuera otra vez. Y es algo que tienes que despegarte. O sea, a mí me dolió mucho porque yo quería vivir con él todo, pero yo sabía que no podía estar con él. No podía, sinceramente, aunque lo ame. Y sin querer, al tomar mi decisión y mi camino, eso fue lo que a mí me llevó a la felicidad y lo que yo quería. Y aparte hoy todo lo que hago lo hago porque en X futuro yo quiero darle lo mejor a mi familia. Aunque muchas veces no te van a comprender, aunque muchas veces van a creer que eres egoísta, que has mirado por ti, tú tienes que primero mirar por ti, pero siempre actuando con el bien. O sea, yo no lo he hecho ninguno por ningún mal, ni comportarme así, ni nada, ni ser distante con la familia. Simplemente tienes que tener en cuenta tu propósito, tus metas, tus estándares, para llegar a lo que quieres, para luego ya darles todo. No puedes estar, digamos, un ejemplo, haciendo plata o haciendo tu negocio y los primeros meses o años darles todo, darles tu sueldo, darles todo lo que estás ganando, porque no vas a crecer, vas a estar bajando. Tiene que llegar a un punto en el que ganes, crezcas, te desarrolles todo, que estés estable y que te sobre una parte, y ahí ya puedes enviarles un poquito de dinero, unos 50 euros, 20 euros, así hasta que más vayas multiplicando, porque tu negocio tienes que reinvertir ese dinero, tienes que estar para ti, tienes que recompensarte tú y todo. Y va a parecer egoísta, lo van a ver, pero es así, tienes que hacerlo así poco a poco, pero también acordándote de ellos, porque al final tienes que amarlos, tienes que quererlos. Y yo he pecado mucho de eso. Yo me acuerdo que, como os digo, yo no los llamaba ni nada ni esto, pero yo siempre los tengo aquí en mente. Así que chicos, eso es básicamente todo lo que yo pude vivir, ¿no? Todo ese odio, esa carga que solté a día de hoy. Soy una persona que me he desarrollado mucho como persona y entiendo la vida diferente, y al final acabé siendo creyente también, que os voy a contar esta pequeña historia, porque acabé siendo de ateo a no creyente, de no creyente a, digo, de ateo a creyente, ¿sabes? ¿Por qué? Porque conocí a mi pareja, que es la actual, ¿no? Rachel, y recuerdo que estábamos en un periodo muy malo de nuestras vidas. Sin querer, no sé cómo, conocíamos personas multimillonarias que algo tenían en especial, es que todos estaban conectados con Dios.
Y nosotros no creíamos en eso, pero sabíamos que por qué las personas más ricas, que parecen más sanas, más felices, están todos conectados con Dios. Así que sin querer empezamos a leer unos libros, porque todos leían la Biblia, pero la Biblia es interpretada para las personas que tienen mucho desarrollo, porque tú puedes leer la Biblia y no puedes entender nada, como me pasó a mí, yo no entendía nada, pero tú tienes que interpretarla de una manera, porque se supone que es la Biblia es un libro de emprendimiento, y Jesús era un gran líder que vino a este mundo y lideraba a las personas y enseñaba el arte de cómo vivir, ¿no? Así que tienes que saber interpretarla para luego entenderla, ¿no? Y básicamente leímos un libro que era Secretos Revelados de Laí, y él en ese libro hacía entender cómo entender la Biblia para luego leerte la Biblia. ¿Qué pasaba? Sin querer teníamos muchas cosas, muchas personas en nuestras vidas que nos sacaban pequeñas cosas de la Biblia, tal, y era como, guau, ¿por qué nos está pasando eso? ¿Por qué estamos escuchando tanto de la Biblia? ¿Qué nos querrá decir? ¿O qué nos querrá decir el universo, la energía? Porque ahí creíamos mucho en eso. Y nos hacía entender muchas cosas de ser pareja, de cómo ser el papel de masculino, el papel de femenino, qué tiene que hacer una mujer, qué tiene que hacer un hombre. Todas estas pequeñas cosas las fuimos entendiendo y encajando hasta que un día de leer ese libro empezamos a entender, nos gustó mucho leer eso, lo leíamos juntos en la cama, luego lo leíamos cuando íbamos a dormir, y así hasta que llegó el punto en el que tuvimos una discusión muy fuerte. Y como siempre pasa en la vida, cuando no te pasa algo heavy, tú no coges y dices, ay, por favor, Dios, que pase esto, ¿no? Siempre haces eso cuando, por ejemplo, en un avión, si se va a caer el avión, todo el mundo es creyente, todo el mundo empieza a decir, wow, Dios, por favor, sálvame, tal. Pero hasta el más ateo puede hacer eso. Y sin querer a mí me pasó así. Yo hubo un momento en el que yo estaba abierto a todo, no era creyente de la Biblia, pero me gustaba lo que decía las personas que me rodeaban, me hablaban de ello. Y recuerdo que un momento llegó el día ese de que yo tenía una pelea muy fuerte con mi pareja. Yo la amaba, o sea, yo la amo y todo esto, pero digamos que en ese momento yo tenía mucha rabia. Yo tenía mucha rabia ahí, y recuerdo que en ese momento yo dije, buah, se acabó tal, todo esto, tal, ya me da igual todo esto. Pero recuerdo que dentro de mí era como que, buah, me duele bastante. Y yo era una persona que siempre he querido esconder todo eso, que eso es malo, esconder esos sentimientos, hay que soltarlo todo. Y recuerdo que en ese momento yo le pedí a Dios y le dije, wow, ¿sabes qué? Yo creo en ti. Le dije así, yo en el ángel de la guardia también, y yo le pedí que si era la mujer para mí o no era la mujer para mí, que lo aceptaba, que yo iba a respetar su decisión y iba a salir adelante, pero que por favor que no pase más estas cosas, que se solucione porque quiero estar en paz conmigo, y que simplemente sea la decisión que él tome, lo dejé en manos de él. Lo dejé en manos de él, que sea que sí o que no, que esto siga más o que se acabe ya. Y sin querer pasó algo muy loco que fue que a los días no nos hablábamos ni nada. Y recuerdo que por gracias a una amiga nuestra, sin querer nos reunió en una situación en la calle, nosotros no nos estábamos viendo. Recuerdo que sin querer yo fui a quedar con mi amiga, y mi amiga sin querer sabía dónde estaba ella, y sin querer pues como que nos unió, y ella sin saber el por qué nos había unido, porque ella no sabía que estaba ahí y yo tampoco, y sin querer yo a verla a ella, yo a esta que hace aquí, ella también como que yo hago aquí, y yo me largué porque yo no quería verla, o sea, yo era la rabia que tenía, pero sin querer como que nos juntó, ¿no? Sin predestinarlo. Y ahí es donde, sin querer a la noche ya hablamos, ella me llamó, hablamos, quedamos al día siguiente, lo solucionamos y todo muy bien, muy bonito. Y desde ahí la relación empezó a ir estupenda porque tuvimos una pedazo charla, hicimos cosas, nos comprometimos a cosas para hacer, para mejorar, y nos dijimos lo que nos queríamos, por qué estábamos el uno al otro. O sea, no siempre os digáis lo malo, deciros lo bueno, los puntos fuertes de esa persona y por qué estáis con ella, lo más bonito, porque muchas veces nos basamos en decir las cosas feas y no decimos las buenas. Y ahí es donde entendí que sin querer Dios había puesto una persona, que era esa amiga nuestra, para reunirnos, rejuntarnos. Y es como, wow, o sea, todo pasa por algo. Desde ahí empecé a tener fe, a creer en Él, a siempre estar conectado con Él, al saber dónde me está guiando. Y es como que es algo, yo no os puedo explicar esto, pero es algo que yo creo que con el tiempo, mientras más se desarrolle, y vas a ver cosas que va a ser inexplicable para ti, y vas a saber que hay algo más allá afuera. Y para mí hay algo más, es ese ser que hay ahí arriba, que es Dios, y que básicamente Él te está hablando, te está guiando,
siempre ha estado contigo, siempre te ha guiado por el buen camino, te está haciendo fuerte y por eso te pone esos problemas. Siempre ha estado ahí cuando más lo necesitabas y tú simplemente tienes que interpretarlo y saber por qué Él está ahí o cómo está ahí. Y eso me ha hecho a mí reflexionar muchas cosas en mi vida, del que siempre ha estado ahí. Y yo siempre lo veía como algo malo y eran bendiciones para mí, porque gracias a todo lo que me ha pasado de mi experiencia hasta ahora, que es muchas cosas, me ha formado la persona que soy hoy en día. Si no, no sería esta persona que soy hoy en día. Hay una frase que siempre dicen que Dios no elige a los elegidos, Dios prepara y forja a los elegidos. O sea, para que entendáis, Dios no se pone a buscar en plan, no, tú eres el elegido, a ti tal. No, o sea, básicamente Dios te mira a ti, te hace pasar por esos problemas, por esas guerras, por esas circunstancias, porque tú eres el elegido. Y es donde eso fue como, wow, ahora entiendo por qué yo pasé por todo esto, por qué me puso esto, gracias a esto me volví esta persona. Y eso, chicos, o sea, es una experiencia muy fuerte. Es todo, pues, mi experiencia de cómo pasé de creer, de no creer, de creer a no creer y de no creer a creer, de por qué empecé a creer en Él y el por qué viví mis situaciones y dejar esos rencores hacia mis seres queridos y a todas las personas, sea amigo o amiga, perdónalos a todos porque vas a sentir esa paz, dile la verdad, si tienes que disculparte, discúlpate, siempre da la cara y siempre di la verdad, porque la verdad siempre te hará libre. Así que chicos, los quiero mucho, nos vemos en el próximo video, let's go.